Entiendo que lo conocemos y lo conocemos muy bien, lo hemos escuchado en diversas ocasiones, entonces no va a ser difícil meditar en él. Entonces tenemos aquí Efesios capítulo 1, versículos del 15 y hasta el 23. Efesios 1 del 15 al 23. Cuando nosotros vemos Efesios 1 del 15 al 23, podemos sacar varias enseñanzas de ahí, pero en esta noche yo quisiera compartirles el glorioso poder de la oración. ¿Por qué compartir el glorioso poder de la oración? Porque estamos precisamente aquí con un propósito. El propósito es presentarle a Dios nuestras oraciones. Nosotros tenemos circunstancias todos los días de nuestras vidas y esas circunstancias son en escala menor, en escala mayor, de distinto tipo, pero siempre nuestro recurso es la oración. Quisiera presentar hace aproximadamente un mes, aquellos que acostumbran leer este devocional pequeño, cuyas siglas son NPD, digo por aquello de los que están por las redes sociales, por las plataformas de internet. Hace aproximadamente un mes, en el devocional de veintitantos de enero, salió una pequeña introducción, así como la manejan ellos. Hablaba de un jovencito a los 12 años, él murió. Él había pasado toda su vida dentro de una cápsula, dentro de una burbuja. Esa era su protección. Él tenía desde el nacimiento una inmunodeficiencia combinada grave. Entonces, o estaba dentro de la burbuja o moría. Y esto es importante porque nosotros no necesitamos una burbuja. Nosotros tenemos un recurso para con Dios y debemos, así como David, porque así se llamaba el jovencito, el niño casi, así como él necesitaba de la burbuja para sobrevivir, nosotros deberíamos, y digo deberíamos, necesitar de la oración para sobrevivir en nuestra vida cristiana. Que cuando nosotros hemos revisado esto y ya lo conocemos, ¿qué diríamos nosotros? ¿Qué pretende Dios de nosotros cuando nosotros leemos esto? Y nosotros podríamos decir, nosotros los creyentes debemos aprender a orar con pasión, con pasión. Que así sean nuestras oraciones, que nuestras oraciones marquen una diferencia. Cuando yo estaba escribiendo esto, me recordé de algo que sucedió hace muchísimos años, cuando yo estaba en el seminario y estaba llevando aquella clase tan extraña y que sigue siendo extraña y muy complicada, que habla sobre cómo compartir un mensaje a otros. Pues el maestro en aquel momento, la siguiente semana te toca a ti. Y entonces el domingo yo comparto con mi grupo de escuela dominical, era el grupo de los jóvenes, y les digo, les encargo una cosa. El miércoles a tal hora les pido que se pongan a orar por mí, porque voy a presentar un mensaje y jamás lo he hecho. No sé cómo me vaya a ir, le tengo miedo al maestro. Normalmente sucede, ¿verdad? Resulta que se llegó el miércoles, el domingo se acerca uno de los jóvenes y me pregunta cómo le fue en el mensaje. Y le dije, bien. Y dice, es que ¿sabe qué? Me tomé el atrevimiento
del miércoles, a la hora que usted iba a tener esa clase, les llamé a todos los jóvenes del grupo y nos pusimos a orar por usted. Y uno se sorprende de cómo las personas hacen ese tipo de cosas. Yo estaba nerviosísimo los días previos, incluso en los instantes previos, mientras se llegaba mi turno. Y una vez que comienzo, empecé a sentir paz. Después entendí que era por las oraciones de los jóvenes y le agradecí a todos los jóvenes por lo que habían hecho. Le agradecí y les dije gracias a Dios por sus oraciones y por lo que de ahí va a depender en cuanto a la calificación. Realmente me sentía yo emocionado. Normalmente, todos ustedes me conocen, normalmente soy una persona que no le gusta demostrar sentimientos, pero era algo tan impresionante que pues demostré sentimientos. A partir de ahí fue una enseñanza para mí, fue la primera vez que me sentí así y trato en todo lo que puedo de agradecer cuando alguien me dice estuve orando por usted. Trato de agradecerlo. Si a veces no soy tan efusivo, ya me entienden porque ya me han conocido por un lapso de algunos años. Vamos con el escritor. Vamos con el escritor. El escritor lo conocemos perfectamente bien. Al autor intentamos conocerlo, pero al escritor lo conocemos más o menos. Y podemos decir, el escritor realmente nos parece que era un guerrero en cuanto a la oración. Era un hombre que oraba y volvía a orar. Él, estando en la cárcel, escribió algunas de sus cartas, entre ellas esta a los Efesios. Él no podía presentarse mientras estaba en la cárcel, no podía presentarse con las iglesias, pero sí podía escribirles, sí podía decirles lo que estaba haciendo. Y eso es lo que se escribe aquí. Podía escribir y podía hacer algo también muy importante. Podía orar por las iglesias, podía orar por otros. Por eso tenemos que aprender. Él sabía perfectamente, lo había experimentado, el poder de la oración. Una pregunta me surgió ahí pensando en mí, y espero que la tomen ustedes porque la voy a hacer para allá, yo ya la recibí. ¿Crees tú en el poder de la oración? Todos inmediatamente contestamos que sí, es en automático. Claro que creo en el poder de la oración. Y yo aquí puse una de esas cosas que no nos agrada poner, pero es una disyuntiva, un agregado a la pregunta. Si realmente crees en el poder de la oración, ¿por qué no oramos más tiempo? ¿Por qué no intercedemos? ¿Por qué no rogamos más? Nosotros deberíamos. Sé que lo hacemos y sé que hay quienes lo hacen mucho. Y gracias a Dios por esas personas que lo hacen con una intensidad sorprendente. Y nos damos cuenta porque la oración realmente es una lucha, es un tiempo de lucha, un tiempo donde estamos ahí y estamos con nuestras emociones y estamos con nuestros pensamientos y estamos con nuestros sentimientos diciendo, continúo, me paro, continúo, le sigo, continúo, me detengo aquí. Y hay muchos distractores cuando nosotros vamos a orar. Nos hablan, se cae algo, sucede un imprevisto y de repente se me olvidó orar. Pero bueno, Dios sabe que yo quería orar.
uno de esos hombres famosos que escriben libros, escribió lo siguiente, esto sí lo tengo que leer, no vaya a fallarles. La oración es el mayor privilegio cristiano. Repito, la oración es el mayor privilegio cristiano. Es el mayor servicio cristiano y también, yo agregué el también, el mayor fracaso cristiano. ¿Por qué? Dios no ha fallado, Dios está atento, Dios está dispuesto a escucharnos. Somos nosotros los que hemos caído en un bache y tenemos que salir de él. Pero para salir de él tenemos que aprender de alguien que era realmente un valiente en la oración, alguien acostumbrado a orar. ¿Qué vamos a aprender en estos versículos? Hay distintas formas de ver todos estos versículos. Yo decidí en esta noche verlos de la siguiente forma, con dos secciones. Uno, el contenido de la oración de este hombre. Y dos, la confianza que él tenía en esa oración. En relación con el contenido de la oración, vamos a ver primero, es desde los versículos 15 y hasta el 18, pero vamos a verlos seccionados. Y uno se pregunta, primeramente, ya los leímos hace un instante, desde el 15 y hasta el 18 los acabamos de leer, los hemos leído tantas ocasiones que los conocemos con cierta facilidad. Pero la primera sección que podemos ver son los versículos 15 y 16. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Uno se pregunta cuando lee esto, ¿por qué este hombre decidió hacer esta oración? ¿Cuál fue la razón de que él decidiera hacer esta oración? Él está expresando en este momento, aquí en estos dos versículos, podríamos decir, está expresándole, primeramente, al ser una oración, está expresando gratitud a Dios. Gratitud a Dios por la forma, por la vida cristiana de otros, por lo que habían hecho, por la fe que mostraban cada día de sus vidas y por el amor que se mostraban entre ellos. No solamente aquí, nosotros también podríamos ver Filipenses 1, del 3 al 4, simplemente como un ejemplo de eso que dijimos hace un instante, que este hombre verdaderamente era un valiente, alguien acostumbrado a orar, que no veía la oración como la actividad de los jueves, la actividad de entre semana, o como ese requisito por ser cristiano al momento de los alimentos. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y si nosotros le seguimos, si nosotros seguimos revisando las epístolas que escribió él, las cartas que hizo llegar a las iglesias, y no solamente a las iglesias, también algunos discípulos suyos, nos damos cuenta que realmente era un hombre de oración. De otra cosa que nos damos cuenta, aquí él está agradecido por la forma de ser de ellos, pero recordemos, estamos en la iglesia, como decía el pastor Joel Francisco Chávez, la iglesia bautista de Éfeso, y les está diciendo, van bien, muy, muy bien, pero desgraciadamente nosotros nos ubicamos en la historia bíblica y nos damos cuenta de que las cosas no siguieron así. Posterior a este tiempo de la escritura de esta carta, las cosas empezaron a cambiar. Años después, escribe Juan el Apocalipsis,
Y podríamos decir, no es Juan el que se está dirigiendo a ellos, es el Señor Jesucristo quien se está dirigiendo a ellos. Ahí podríamos ver Apocalipsis, capítulo, podemos leer el 1 y podemos leer el 2, para nada más acordarnos un poquito en el 1. Dice, escribe en el libro, creo que es por ahí del 11, 1:11. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Y a ellos les dijo algo muy importante, que cuando uno lee lo que se les dijo, uno se pone a pensar, ¿y a nosotros qué nos diría? A ellos les hace un halago, pero después del halago les presenta una crítica, una queja. A nosotros, ¿cuál sería el halago que Dios nos haría? ¿Cuál sería la crítica que Dios nos haría? Tenemos que estar atentos. Entonces, mientras volviendo a Pablo y a la carta para la iglesia de Éfeso, cuando él escribe, las cosas iban bien. Después empezaron a suceder cosas que hicieron que se apartaran de ese primer amor. Entonces, en este momento de la carta a la iglesia de Éfeso, las cosas estaban bien, pero él quería que así siguieran. Él quería que estuvieran en guardia, que estuvieran atentos. Cuando las cosas están sucediendo bien, uno tiene que estar atento, no vaya a empezar a surgir algo inesperado, algo no del agrado de nadie. Entonces uno se pregunta, bueno, él se da cuenta de eso, le agradece a Dios por esto y por aquello, pero uno se pregunta, ¿pero qué oró por ellos? ¿Qué específicamente dijo en su oración? Nos vamos al versículo 17 para saber qué fue lo que él dijo, qué le pidió a Dios por esta iglesia, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, aquí está la petición, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Habla de espíritu de sabiduría y revelación. Y esto es importante para nosotros. Lo que nosotros tenemos proviene de parte de Dios. Y eso lo tenemos que reconocer en todo momento. Dios nos ha impartido a nosotros la capacidad de entender, la capacidad de obedecer. Tenemos que hacer eso. Y cuando nosotros que con cierta frecuencia expresamos no sé qué hacer, pida a Dios sabiduría. Nos dice Dios mismo, nos dice Dios mismo. Entonces, Él hace esa petición, dales sabiduría. ¿Por qué hace Él esa petición? ¿Por qué presenta esa petición? Estamos en el mundo griego, vamos hasta Santiago 3:17, estamos en el mundo griego y vamos a ver Santiago 3:17 tratando de responder por qué hace esta petición este hombre. Y tenemos que ubicarnos nosotros cuando vemos esa petición. Tenemos que ubicarnos para ver en qué estoy involucrado yo. Dice el 17, omito creo que una palabra, 2 palabras, no recuerdo bien. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando cualquiera de nosotros lee esto, piensa que existen por lo menos 2 sabidurías. La que es del mundo, la que es carnal
y que no tiene ninguna de estas características, es decir, no es pura, no es pacífica, no es amable, no es benigna, no está llena de misericordia. Pero nosotros tenemos que pedirle a Dios, porque nosotros podemos tener conocimiento, podemos tener intelecto, podemos habernos llenado de muchas cosas durante mucho tiempo, y lo que nosotros tenemos que decirle a Dios es: ya entiendo, necesito dejar el conocimiento acumulado y pedirle a Dios sabiduría. No es lo mismo la inteligencia, el conocimiento acumulado, que la sabiduría. Sabiduría, ¿cómo voy a aplicar lo que Dios me está enseñando? ¿Cómo lo voy a usar en mi vida? Tú y yo hemos confiado en Cristo Jesús. Hemos confiado en Cristo Jesús como nuestro Salvador y estamos en proceso de hacerlo nuestro Señor. Siempre he tratado de establecer eso, hacerlo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el hacerlo nuestro Señor implica obedecemos todo lo que Él dice. Mi Salvador definitivo me conviene, pero mi Señor me pide que haga cosas y a veces no estoy dispuesto a hacer eso. Por eso hago un espacio entre Salvador y Señor. El Señor Jesucristo nos salvó. Y a partir de ahí nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo de Dios nos está mostrando algunas cosas. Ya también depende de mí si yo obedezco o no obedezco. Dios me da la oportunidad de tomar un camino o tomar el otro. Dios quiere darnos sabiduría. Eso es definitivo. Esto tenemos que tener cuidado. El que nos dé sabiduría no es un proceso de una, como se dice comúnmente, de algo desconocido, de algo que sucede y no nos dimos cuenta cómo. La sabiduría que Dios nos quiere dar, sí, el Espíritu Santo actúa, pero el Espíritu Santo también ya actuó. El Espíritu Santo nos ha dado este libro. Estaba leyendo los proverbios. ¿Por qué el Espíritu Santo no ordenó mejor los proverbios? ¿Por qué no los puso por temas? Había un libro, creo que todavía sigue existiendo, no sé si lo sigan viendo. Los secretos de Dios no se los entrega a los flojos. Lo vimos en el seminario. Los secretos de Dios no son entregados a quienes somos flojos. Pasaron los años y me di cuenta, caray, por eso soy lo que se imaginaron. Es correcto. No ignoremos la palabra escrita. Dios ya se reveló. Dios no te le va a agregar algo fuera de lo que está aquí. ¿Sí? Aquí está todo lo que necesitamos, todo. Pero nosotros decidimos obedecerlo o decidimos no obedecerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, esto podríamos decir, esa es la oración de este escritor. Esa es la oración, que Dios nos dé sabiduría, que Dios haga que lo que leemos todas las semanas se pueda usar, que no sea solamente memorizar versículos, sino que ahora explícame qué te dijo Dios con ese versículo. ¿Qué fue lo que dijo Dios ahí? Además de eso, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nos está dando aquí, continúa la oración, pero lo hace más específico. Sabiduría y entendimiento, que nuestro entendimiento pueda captar todas estas cosas que Él quiere entregarnos. ¿Cuál es la esperanza
a la que Él os ha llamado. Y nosotros tenemos que ver, pues que ya sé, ya me dijeron que es la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Qué es para mí la vida eterna? ¿En qué consiste? ¿Cuándo disfruto de esa vida eterna? Hay muchas cosas que nosotros nos limitamos. ¿Por qué? Porque nos centramos en lo que me han dado. Pero nosotros estaba aprendiendo hace 2 días acerca de qué hacer, cómo debemos nosotros estudiar la Biblia. Sencillo, decía ese método. Lee la Biblia, pero no la leas una vez. Para hacer tu primera observación, léela 100 veces y ya haces tu primera observación. Yo sinceramente me desespero con la segunda. Pero tienen razón. Necesitamos saber qué es lo que nos espera. La esperanza a lo que Él nos ha llamado. Las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Cuál es esa herencia que me espera? Es muy sencillo en nuestro español estas cuantas palabras, pero de escribirla, ahora sí, ya lo vimos sintetizado, unas cuantas palabritas en el versículo 18, esperanza y herencia. Ahora sí dime, ¿cuál es la esperanza y cuál es la herencia? Y tienes 800 palabras para describirlo. Cada una de las dos. 800 para esperanza, 800 para herencia. Nosotros tenemos que entender, somos limitados, porque para nosotros esto, el entendimiento, nosotros lo ubicamos acá y lo limitamos completamente. Es más profundo de lo que nosotros podemos captar. Hace unos días estaba leyendo Juan 1:1, la palabra logos, en el Evangelio de la Fe, San Juan, el Evangelio de la Fe. Y solo con la palabra logos te sorprendes, dices, qué increíble. Y nosotros que lo hemos simplificado a el verbo. Mucho más que esto. En esta época, la época donde se está escribiendo esto, la gente pensaba en el corazón como el área donde residía el entendimiento. ¿Qué quería el escritor inspirado dar a entender a quienes fueron los lectores originales y después a los lectores actuales? Porque la dirección va donde mismo. ¿Quiénes son de Jesucristo? ¿Quiénes son de Jesucristo? ¿Quiénes están en Jesucristo? Se lo está escribiendo a una iglesia y sin embargo hace una diferencia. Dentro de la iglesia hay quienes son de Jesucristo, hay quienes no son de Jesucristo, hay quienes están en Jesucristo y quienes no están en Jesucristo. Por eso habla de esperanza, por eso habla de herencia, por eso nos lleva a meditar en esto. Es muy, al igual que Colosenses, ya lo habíamos dicho previamente, son cartas o epístolas muy, muy profundas. Entonces tenemos que atender. Y luego vamos a lo que podríamos ser. Hemos visto el contenido de su oración. Cuando yo veo el contenido de la oración de este hombre, me pongo a ver el contenido de la oración de su servidor. ¿Por qué pido yo? Porque Dios le dé sabiduría a otros. Le agradezco a Dios por lo que está pasando en otro lugar. Le agradezco a Dios por lo que está pasando con este hermano, con aquel hermano, con aquella hermana. O pido por mí. Sinceramente, yo pido por mí. Pero Dios utilizando a este escritor nos dice,
pide por otros también. No solamente pidas por ti. Cuando oímos esto, por lo menos a mí me viene a la memoria Abigail, la esposa de Nabal. ¿Por qué, podríamos decir, se planta delante de David? ¿Alguien lo recuerda? Se planta delante de David porque David quería tomar venganza por su propia mano. Dice, párate, acuérdate de esto, y aquieta el corazón de David, porque él iba dispuesto a tomar venganza. Está pidiendo por otro, que nosotros podamos aprender a pedir por otros. Hay la segunda parte que comienza a partir del 19 y termina en el 23, donde él demuestra la confianza de su oración. ¿Por qué tenía confianza en su oración? 19 y 20. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su poder, del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales? Nosotros vemos esto, nosotros no lo sabemos, nosotros lo hemos leído tantas ocasiones, pero nos sorprendemos en que esto le da confianza a su oración. Nosotros tenemos que hablar, tenemos que orar de esta manera. Yo creo que todos habíamos notado esto de Pablo. Pablo se pone intenso, podríamos decirlo. Se pone intenso cuando empieza a hablar de la grandeza de Dios. Así tenemos que hablar nosotros de la grandeza de Dios, y cuando está hablando de la grandeza de Dios, inmediatamente mete un asunto muy relacionado. No puedo hablar de la grandeza de Dios sin hablar de Cristo. Cristo es la expresión máxima de la grandeza de Dios. Él está mencionando la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo como un propósito central, como un evento dentro de la grandeza de Dios. Y uno se pregunta, ¿y por qué no hacerlo? Claro que la grandeza de Dios tiene que ser descrita. Siempre, siempre, cuando nosotros pensamos en Jesucristo, pensamos qué grande es Dios. Y eso es algo inevitable. ¿Cómo es posible que una persona, que una divinidad haya decidido ser obediente, tomar forma humana, venir a esta tierra a ofrecerme a mí salvación a cambio de mi fe? Eso es porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no nos podemos imaginar esas cuantas palabritas, de tal manera. ¿Qué implicarán? ¿Qué significa eso? De tal manera. Aquí nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos a Dios, pero a Jesucristo sí, porque está su biografía, los evangelios, porque está lo que enseñó, las epístolas, están descritos para nosotros, está el efecto sobre los primeros creyentes, el libro de los Hechos, está la enseñanza de lo que viene, la profecía en el Nuevo Testamento. Si nosotros queremos ver la grandeza de Jesús, tenemos que tener el Nuevo Testamento cerca de nosotros. Hace algún tiempo, algunos lo recordarán, otros no lo recordarán, mencioné a un creyente americano que se sabía la King James, la versión King James
de memoria. No, no los primeros 5 libros de la King James, no, se sabía la King James de memoria. Y se sabía, a ver si, perdón por no pronunciar bien, pero la versión NASB, ¿alguien se lo sabe? North American Standard, algo así, ¿verdad? Quién sabe si sea cierto, pero las iniciales son NASB. Quién sabe qué será, pero soy elegante. De esa, nada más se sabía el Nuevo Testamento, pero de memoria. Es esto, ay, caray. Y yo siempre le digo, y yo que me sé Génesis 1:1 y Juan 3:16, pues me falta rato, me falta rato. Si queremos mirar la grandeza de Dios, tenemos que observar a Jesús. Este hombre se centró en Jesús. Este hombre se apasionó por Jesús. Este hombre vio la vida de Jesús, la obra de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Porque la resurrección de Jesús confirmaba lo que él había dicho que era. Y él afirma, sentándole a su diestra. 20, sentándole a su diestra. ¿Qué posición le dio Dios por su obediencia? Por la obediencia de Jesucristo. Entonces ya nada más ahí nos está diciendo, necesitamos ser obedientes, necesitamos atender a lo que Dios está pidiéndonos aquí. Entonces nosotros decimos, ¿por qué? Porque solamente tenemos un Creador, solamente tenemos un Dios, solamente tenemos un Señor que es Jesucristo. Que sí, que estamos batallando para demostrarle que es realmente nuestro Señor, que estamos batallando porque no le entregamos no le entregamos parte de nuestras vidas. Es cierto, sí estoy batallando, pero tengo que hacerlo. Hacerlo Salvador es muy sencillo, hacerlo Señor es muy complicado. Y con ese Señor estamos implicando que nosotros somos los esclavos, los siervos, los que ni siquiera vamos a pensar por nosotros mismos. Él va a pensar por nosotros, Él va a decirnos qué tenemos que hacer. Y en el versículo 21, ya estamos a punto de acabar, nos habla que Él reina sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí, cuando nosotros leemos el 21, tenemos que ubicarnos qué está incluido, en qué estamos pensando, y realmente Él reina, incluso sobre el enemigo que tenemos en este tiempo y que tenían ellos en ese tiempo. El Señor Jesucristo es Señor sobre él. Pero nosotros tenemos que estar atentos. Sí existe ese enemigo, sí tiene poderes y mucho más que nosotros, pero no es rival para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al final de todo, nosotros la ventaja me dio mucho, fue de una tremenda bendición para mí ver un video de hace muchos años en inglés con doblaje al español de un pastor al quien yo no conocí, no sé nada de él. Ahora empiezo a conocer unas cuantos destellitos de su vida. Un pastor que estaba en la primera iglesia bautista de Hammond, bueno, no en la primera, sino en la First, en la americana, el pastor Jack Hiles. Una fracción de 30 minutos, a lo mejor menos. La bendición para nosotros, la ventaja para nosotros es que sabemos el final.
Jesucristo triunfa. Jesucristo triunfa y toda la creación se va a inclinar delante de Él. No delante de ti y mucho menos delante de mí. Delante de Jesucristo. Si fuera delante de ti o delante de mí, pues qué esperanza tenemos. Afortunadamente, nosotros estamos alegres porque sabemos que el futuro, en última instancia, o podríamos decir, en la grandiosa última instancia, está en las manos de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Él reina sobre todas las cosas. Él es por encima de todo. Ninguna fortaleza va a enfrentarse a Él. 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Tú y yo en ocasiones nos desviamos, incluso maquinamos maldades, perdón por decirlo, pero a veces así es. Pero vamos a presentarnos delante del Señor Jesucristo. Lo compartimos casi siempre en los servicios funerales. El hombre va a morir una vez y después a ser juzgados. La salvación no la perdemos, pero viene juicio. ¿Quién debería por encima de todas las cosas reconocer a Jesús como Señor? La iglesia, 22 y 23. Porque Él es cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo. Entonces, por sobre todo nosotros tenemos que reconocer esto. ¿Tenemos una cabeza? Sí, Cristo. ¿Obedecemos a alguien? A Cristo. ¿Seguimos a alguien? A Cristo. Pero que realmente sea nuestro Señor. Porque de aquel platillo delicioso me como 2, 3 y hasta 5 tacos. Que no sea solo palabras, que sean hechos. Si es nuestro Señor, que lo sea en toda la extensión de la palabra. Lo voy a decir y no es una mentira. Existen un buen número de iglesias que se han olvidado que Jesús es el Señor. Existen un buen número de iglesias. Están proclamando a otro Jesucristo, un maestro diferente al que relata el Nuevo Testamento. Por eso es tan importante estos versículos, el 22 y el 23. Él es la cabeza, Él es el Rey, Él es el que dirige. Él tiene que ocupar nuestro tiempo. ¿Qué necesitas que hagamos? ¿Cómo podemos agradarte? La gente en nuestro tiempo quiere ver a la iglesia que se va extinguiendo, la gente de fuera. Ayer me sorprendió algo muy hermoso que vi, gracias a Dios porque estamos muy informados últimamente, la gran explosión del cristianismo en la República Árabe de Irán. Y ahí les cuesta la vida decir, recibo a Jesucristo. Y la iglesia está creciendo enormemente. Entonces, gracias a Dios, porque el Jesucristo de este tiempo es el de hoy. Es Rey y quiere que las personas le reciban. Gracias a Dios por lo que está sucediendo en Irán, pero no solo en Irán, también en Valles del Sol, también en Monteverde, también en Portal de Xochimilco y no sé qué tantos que estamos por aquí.
Él es Dios y quiere convertirse en Salvador de quienes nos rodean. Es nuestra oportunidad. ¿Y qué tenemos que hacer de inicio? Lo que hizo este hombre. Afirmar el glorioso poder que tiene la oración. Por nosotros y por los otros. Entonces vamos a orar en este instante. Señor Dios, gracias porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti y Señor, permítenos tener que el contenido de nuestra oración realmente sea así como te agrada a ti, como tú lo deseas, en un lenguaje sencillo como el de los niños, porque así nos lo demostraste, que no te interesan tanto las palabras, pero sí el lenguaje sencillo, el lenguaje de niño, la sinceridad del corazón al expresarnos delante de nosotros. Queremos reconocer ese tipo de oraciones que se hacen por nosotros y por los otros. Y la confianza, los elementos que le dan confianza a nuestra oración. Estamos aquí para pedir, no porque haya algo en nosotros, sino porque hay mucho en ti, Señor. Hay mucho en ti que tú nos otorgaste para que nosotros tengamos confianza al orar. Señor, permite que nuestras oraciones sean más como a ti te agrada. Y no estoy hablando de muchas palabras, estoy hablando de entregarte nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos siempre esa convicción. Te lo pedimos, Señor Dios, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.